Sofonías capítulo 3 versículos 14 al 18. Como habíamos dicho al comienzo de nuestro culto, este tercer domingo de Adviento lo llamamos el domingo de la alegría o gaudate, ¿cierto? Que es el término latín para este domingo. Y es un día de alegría porque, como leímos en cada uno de los textos de la palabra de Dios, en el libro de Isaías capítulo 12, en la epístola del día de hoy, donde el apóstol Pablo dice: alégrese en el Señor siempre. Otra vez les digo, alégrese. Esta porción de Sofonías, que creo que no es muy conocido este profeta por nosotros, tiene un mensaje muy especial y es un mensaje de alegría. El versículo 14 comienza diciendo: canta, hija de Sión. La música es parte de nuestro folclore. Nosotros cantamos cuando estamos tristes, pero también cantamos cuando estamos felices. Cantamos cuando estamos celebrando. Cantamos por felicidad. Es decir, la música parece que es parte de la expresión de nuestros sentimientos como seres humanos. Y cuando el profeta Sofonías invita a la hija de Sión a dar voces de júbilo, nos está invitando a la alegría, al gozo, que es el tema del día de hoy. Pero ¿cuál es la razón por la cual se nos invita a tener gozo? Generalmente nosotros sentimos gran alegría cuando recibimos una buena noticia. El profeta también había sido portador de malas noticias para el pueblo de Judá. En los primeros, especialmente en el capítulo 1 y capítulo 2, el profeta Sofonías da malas noticias al pueblo de Judá. Dios iba a castigar y a destruir la nación por causa del pecado, cosa que sucedió más adelante. Y sin quererme extender mucho en el mensaje del día de hoy, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que el profeta Sofonías profetiza en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. ¿Por qué se menciona a este rey? Porque si nosotros vamos al segundo libro de los Reyes, vamos a encontrar la historia de este rey llamado Sofonías, que heredó un reino destruido, una nación que no tenía esperanza, porque los anteriores reyes habían llevado al pueblo a la idolatría, a adorar dioses falsos, ídolos. Y por esta razón el pueblo había sido afrentado por los enemigos, destruida la nación, y este rey hizo un gran esfuerzo por traer una reforma a la nación. Y es en esos días cuando por allí circulaba un profeta llamado Sofonías, quien llamaba a ese pueblo que se había sumergido en la idolatría, un pueblo que se había apartado de la palabra de Dios, para que volvieran sus corazones a Dios en arrepentimiento. Y si uno lee en el versículo 17, por ejemplo, del capítulo 1, verá uno en la manera como se anuncia que será ese castigo. Y en el versículo 18 del capítulo 1 se dice que es el día de la ira del Señor contra ellos. Está la ley que castiga nuestros pecados, la ley que nos muestra cuanto más el ser humano pretende vivir a su manera, más se aleja de Dios. Sus corazones
están totalmente alejados de Dios. Pero también hay una buena noticia. Y es que Dios dice que hay un remanente. Y si usted lee el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de los profetas, se dará cuenta que los profetas usualmente hablan de remanente. ¿Y qué es un remanente? Es un grupo pequeño, ¿cierto? De personas que al final son los que son fieles y van a quedar. Para ponerles un ejemplo, en la época del profeta Elías, eso fue en el otro reino que conocemos como el reino de Israel o el reino del norte. El profeta Elías dijo: Señor, solo he quedado yo. Y Dios le dice: no, todavía hay 7,000 que son fieles. Ese es el remanente. Y entonces, el capítulo 3 está haciendo énfasis a ese remanente. ¿Cómo Dios iba a redimir a ese remanente? Y los iba a llevar en paz, librándolos de sus enemigos. Esas son las buenas noticias, que nos recuerdan que a pesar de nosotros, Dios nos ha salvado. Y cuando digo a pesar de nosotros, es porque ¿qué mereceríamos nosotros por nuestras buenas acciones? Hacemos una buena y 3 malas. Entonces nos pasa como los malos estudiantes, ¿cierto? Que a veces van al final del periodo académico o al final del año: profesor, pero yo no fui tan malo, ese uno es injusto, a la final acuérdese que yo lo hacía reír. Pero eso no se cuenta como una parte de esto. Y a veces pensamos eso: Señor, pero si fuera por nuestras obras podríamos sacar tantas cosas, pero sin duda sería el acta más larga en contra de nosotros. La balanza siempre va a estar inclinada en contra de nosotros, porque nuestras obras no son lo suficientemente buenas como para pensar de que vamos a ganar la justicia de Dios por lo que hacemos. Hice una buena, pero hiciste 3 malas. Y la palabra dice que si en una sola cosa erramos, somos culpables de todo. Entonces es muy difícil. Ahora, entonces, ¿qué hacer? Bueno, Dios tiene misericordia de los suyos y les promete su salvación. Y aquí es donde está todo el punto que nos lleva a la alegría. Y es que Dios también tiene buenas noticias para el pueblo. El profeta Isaías dice: el pueblo que andaba en oscuridad ahora tiene grande luz. Entonces miremos en el versículo 14 que dice: canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Ya hemos dicho que ese es el remanente y que nos muestra que nos regocijamos porque Dios muestra su poder para salvarnos. Los malos serán destruidos, pero los mansos heredarán la tierra, es lo que nos recuerda también las bienaventuranzas. La hija de Sión es el remanente que Dios ha librado de los enemigos. Y por esa razón tenemos muchas razones para regocijarnos. Dios nos ha librado de nuestros peores enemigos. Y los peores enemigos no son esas personas que han hablado mal de nosotros, el vecino que nos echa la basura encima. No son esos nuestros enemigos. Nuestros peores enemigos es el pecado, la muerte y el diablo. Y Jesús, el prometido por Dios, nuestro Salvador, ha vencido a esos enemigos. Por eso hoy tenemos alegría. Y se nos invita a la alegría es porque ya Dios ha vencido.
a nuestros enemigos. Hemos sido librados de ellos. La lectura que escuchábamos de Filipenses 4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo regocijaos, o alégresen en el Señor siempre. Otra vez les digo alégresen. Queridos hermanos, siempre nuestro corazón debe tener alegría, porque a la final los problemas que enfrentamos en la vida cotidiana no son nada comparables con la victoria que Cristo ha conquistado por nosotros. Tenemos que enfrentar las secuelas del pecado, en las enfermedades, en el sufrimiento, en el dolor. Pero no temamos, porque ya Jesús, el Salvador prometido, ha vencido a nuestros enemigos. Regocijémonos con todo nuestro corazón. Aunque somos tentados, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Aunque el diablo trata de hacernos caer, de destruirnos, y como dice Pedro en su primera epístola, anda como un león rugiente para devorarnos, no tiene poder sobre nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros que el que gobierna en el mundo. Como Lutero lo exclamó en ese himno que hemos cantado y hemos escuchado: aunque vengan demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Aunque el diablo muestre sus dientes, aunque el pecado nos asedie, aunque la muerte sea inminente, no tememos. Dios nos ha dado a Cristo y Él ha vencido en nuestro lugar. Ha conquistado el poder de la muerte, del diablo y del pecado. Y esa es como una segunda idea que podemos tomar del versículo 15. ¿Cómo es que Dios ha conquistado a nuestros enemigos? Y me encanta cómo el versículo está en forma de prosa para ser más fácil entendido. El Señor ha apartado tus juicios, es lo primero que dice. Lo segundo, ha expulsado a tus enemigos. El Señor es el Rey de Israel y está en medio de ti. Nunca más verás el mal. ¿Ah? Estas son buenas noticias. 3 declaraciones en el versículo 15. Dios ha levantado el castigo contra nosotros. Ya no somos hijos de ira. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque hemos alcanzado misericordia. El juicio de Dios no está sobre nosotros. Porque Jesús ha dado su vida, ha derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados. La ira de Dios no está sobre nosotros. Ya el castigo no está sobre nosotros. El Salmo 32, que es un salmo donde habla del perdón que Dios nos da, dice: bienaventurado a quienes les son perdonados sus pecados. La mayor bienaventuranza en esta vida es tener el regalo de que nuestros pecados son perdonados. Y Dios ha perdonado nuestros pecados. Entonces, ha levantado el castigo. Como una segunda idea del versículo 15, ha alejado a nuestros enemigos. Como una tercera, dice que el Señor está en medio de nosotros, entonces no tengamos temor. Usted no está solo en esta vida. El domingo pasado les compartía que muchas personas hoy sienten mucha soledad. Y parece que piensan que este aparato logra suplir los vacíos de nuestro corazón. La soledad produce miedo, produce desesperanza. Pero
solo la compañía de Cristo en nuestro corazón nos da seguridad suficiente para saber de que no estamos solos. Alguna vez leí algunos libros de un autor chino que prácticamente toda su vida la pasó en prisión por causa de la fe. Y cuando uno lee los escritos, que fueron por cierto muchos, uno dice, ¿cómo hizo este hombre para estar tantos años en prisión y morir en prisión y tener tanta alegría y tanto gozo para escribir? Y escribir de una manera tan especial. El Señor está en medio de nosotros. No temamos al mal. Este tiempo de Adviento entonces nos recuerda que así como hay una vela rosada encendida en el altar, también en nuestro corazón hay un fuego encendido, y es el amor de Cristo que nunca nos abandona. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No hay ni siquiera un solo instante de nuestra vida en que estemos solos. Por eso no hay que temer a las circunstancias. Hoy vivimos, y más con esta pandemia se activó una cultura de miedo. Tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la desesperanza, tenemos miedo a que la economía no nos salga como queremos, tenemos miedo por nuestros seres queridos. Pero queridos hermanos, en medio de todo esto, de un mundo de oscuridad, la luz de Cristo el Salvador ilumina nuestras vidas para decirnos, yo estoy en medio de ustedes, nunca verán el mal. Entonces no temamos. Es una de las frases que más encontramos en la Biblia. Algunos se han tomado la tarea de decir que han encontrado 365 veces en la Biblia la expresión no temas, porque es que Dios nos está recordando todo el tiempo que no nos dejamos invadir por el temor. Y mira el versículo 16 que te dice, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Entonces, hermanos, este tiempo de Adviento que esperamos la venida del Señor es también un tiempo para recordar y esperar que el Señor está en medio de nosotros. Y mire lo que dice en el versículo 17: el Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Por ti se regocijará y se alegrará. Por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. No tengamos temor. ¿Quién está en medio de nosotros? El mismo que se levantó de la tumba, a quien la muerte no detuvo, el que nos redimió de nuestros pecados. Él ha prometido estar con nosotros siempre. Él está en medio de ti y te salvará con poder. Se regocijará y se alegrará. Que este domingo de la alegría, este domingo nuestro corazón no esté opacado por el miedo, por la incertidumbre. Que hoy nuestro corazón esté aferrado al Salvador, para que no tengamos temor. Él ha vencido y Él nos ha salvado. La obra de Cristo ha sido hecha por nosotros. Somos hijos de Dios por la fe. Ahora disfrutemos de la comunión que tenemos con Cristo en la alegría. Y cuando hablamos de alegría, y con esto termino, no estamos hablando de una expresión solamente como de palabras, ¿cierto? De contar un chiste y reírnos, sino de algo permanente en nuestro corazón.
los problemas, las adversidades de la vida, pero verlos ahora con los lentes de la fe. Y ver lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y llenarnos de alegría y no temer a lo que pueda pasar. Pueden venir, como mencioné hace unos minutos atrás, demonios 1000. Puede levantarse, como dice el Salmo 46, los montes y trasladarse al fondo del mar. Pero no temamos. El Señor está con nosotros. Y este es el mejor mensaje que podemos escuchar el día de hoy. Cuando nos hablan de variantes, cuando nos hablan de muertes, cuando nos hablan de desempleo, de la economía en crisis, cuando nos hablan de las familias en crisis, este mensaje nos llena de alegría porque Dios está en medio de nosotros. Cristo nos ha redimido y Cristo ahora está con nosotros y nos guía a toda verdad. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.